¿Sabías que el cáncer de próstata es el primer cáncer en las Américas en cuanto a casos nuevos? Conoce más de esta enfermedad. Con muestra de orina y sangre se te revela que el cáncer está en etapa avanzada. ¿Mito o realidad? Esto es una realidad parcial. ¿Por qué? Si bien los exámenes de sangre pueden incluir antígeno prostático y este sí es un marcador que nos puede determinar la progresión de la enfermedad, los exámenes de orina en realidad son muy inespecíficos. Por eso lo menciono como algo parcial, porque en realidad el examen de orina nos servirá para muchas otras cosas, pero como para determinar la progresión de un cáncer de próstata, el indicado en realidad sería el hacer un antígeno prostático en sangre. Pero esto es solamente una parte de los estudios que se pueden hacer para determinar que el paciente está teniendo progresión de la enfermedad. Porque si bien el antígeno prostático puede servir como estudio en sangre para hacer un diagnóstico inicial y un seguimiento del paciente, si en algún punto el paciente presenta un incremento considerable de este antígeno prostático, nos podemos estar enfrentando a que el paciente está teniendo ya progresión de la enfermedad. Entonces aquí no es solamente suficiente el tener un antígeno prostático. Aquí debemos de considerar que pueden haber necesidad de hacer algunos estudios adicionales, como lo sería, por ejemplo, estudios de imagen. Dentro de estos estudios de imagen se encuentra la resonancia magnética, la tomografía axial computarizada, también conocida como TAC, o el gamagrama óseo. Estos lo que van a hacer es determinar si la enfermedad que presentó el paciente de inicio confinada a la próstata puede estar teniendo progresión a algún otro sitio, que primordialmente estos sitios son regularmente a nivel óseo. O algunos estudios de nueva generación, como lo puede ser la tomografía por emisión de positrones, conocida como PET. También este es un estudio de muy nueva generación que puede ser de utilidad para determinar si este paciente está teniendo progresión a nivel óseo o a nivel visceral. Pero a final de cuentas, todos estos estudios siempre es importante que determine el médico tratante cuál sería el indicado de realizar en cada paciente. Si tienes cáncer de próstata, consume calcio para evitar que se propague a los huesos. Así previenes un cáncer avanzado. ¿Mito o realidad? Esto es un mito, porque si bien es verdad que el cáncer de próstata a los primeros sitios a donde se va a dirigir cuando ocasiona metástasis es al hueso, el calcio como tal en este momento no juega un papel preponderante. En realidad aquí lo primordial es el tener un acercamiento con tu médico especialista para que te pueda determinar el mejor manejo que puedas llevar de tu padecimiento. Porque si bien, como les decía, es un momento crucial en la enfermedad del cáncer de próstata, ya que los pacientes que se encuentran en un estadio que aún no es metastásico y va a progresar a un estadio metastásico, el más indicado para determinar el tratamiento será tu urólogo, que será el médico que te podrá dar seguimiento. ¿Esto por qué? Los pacientes que aún no tienen metástasis óseas tendrán aproximadamente un riesgo de mortalidad anual de un 13%. En el momento en que estos pacientes presentan metástasis óseas, ese riesgo de mortalidad se incrementa hasta un 53%. Pero cuando el paciente sigue evolucionando en esta enfermedad ya metastásica, puede presentar complicaciones, dentro de las cuales se encuentran las fracturas. Y estas complicaciones que vienen precedentes de las metástasis óseas nos van a llevar a que la mortalidad del paciente llegue a ser superior al 90%, casi un 100% de mortalidad a los 5 años. Esto nos está hablando de que pues realmente es un punto crucial en donde el médico debe determinar cuál sería el mejor manejo. Como tal, más que pensar en calcio, que es lo que ahorita mencionaban, en realidad lo que tenemos que pensar es que el médico puede darle el manejo indicado desde tratamientos generales, que son denominados agentes de salud ósea, que le van a permitir que el paciente tenga, dicho de alguna forma, sus huesos más fuertes. Pero también algo que va a ser crucial en este punto es que el médico le pueda dar tratamientos al paciente que limiten la alimentación del tumor para que éste siga progresando. Y estos medicamentos se les llama antiandrogénicos. Estos antiandrogénicos de nueva generación lo que nos van a hacer es que van a limitar la progresión de la enfermedad,
van a permitir que el paciente se encuentre más tiempo libre de metástasis y con ello obtengamos 3 beneficios importantes. Que el paciente tenga más sobrevida, que el paciente tenga un control de la enfermedad por los marcadores como lo sería el antígeno prostático y finalmente que el paciente tenga una buena calidad de vida. Esto lo vamos a encontrar cuando el médico haga una buena determinación del fármaco, sobre todo en el tema de calidad de vida, ya que estos pacientes vienen de un momento en el que se encuentran casi asintomáticos y lo que ellos buscan es mantenerse con esa buena calidad de vida. Buscan que el medicamento que se les ofrezca les permita continuar con su vida cotidiana. Por eso es muy importante que el seguimiento con el médico sea muy cercano para que se le dé el tratamiento indicado. La principal causa del cáncer avanzado es no haber tomado quimioterapias. ¿Mito o realidad? Esto es un mito, pero que tiene un cierto tinte de realidad. Les explico por qué. Al día de hoy hay muy diversas maneras de tratar el cáncer de próstata. Dentro de ellas debemos de considerar algunos grupos de riesgo que son los que deben de tener un tratamiento específico y un seguimiento más estrecho. ¿Esto cómo lo vamos a determinar? Bueno, pues de inicio por aquellos pacientes que cuando se hizo su diagnóstico va a depender mucho del antígeno prostático con el que se diagnosticaron, también del estadio de la enfermedad en el que se encuentra y finalmente las biopsias, qué fue lo que arrojaron, en qué severidad de la enfermedad es la que nos están arrojando. Una vez que tenemos estos datos, para poder determinar un tratamiento, que no forzosamente tiene que ser quimioterapia, debemos de considerar varios factores. Dentro de ellos, la edad del paciente, el mismo estadio de la enfermedad que les mencionaba hace un momento, y también pensar en que si el tratamiento que se le va a ofrecer al paciente es de carácter curativo o se le va a buscar simplemente que se le dé un beneficio donde se le ofrezca más sobrevida al paciente. Si bien lo ideal es encontrar a los pacientes en un cáncer de próstata localizado, temprano, y que sería lo ideal para poderles ofrecer terapias curativas, desafortunadamente en un paciente con cáncer de próstata avanzado, lo que les podemos ofrecer son tratamientos que les den más vida, que les ofrezcan mayor sobrevida a estos pacientes. Pero algo particular y que como se los mencionaba hace un momento, la quimioterapia no es el único tratamiento. Si bien hace algunos años la quimioterapia era el parteaguas y se decía el paciente prequimioterapia y posquimioterapia, al día de hoy hay un arsenal de tratamientos muy amplio. De tal forma que si bien la quimioterapia antes era considerado crucial para detener la progresión de la enfermedad, también algo que se tiene en mente con la quimioterapia es la cantidad de eventos adversos que este puede proveer. ¿Y esto a qué nos lleva? Bueno, pues que los pacientes pueden presentar eventos adversos hematológicos, náusea, vómito, caída del cabello, debilidad. Entonces, ¿esto a qué es lo que nos lleva? Que también el considerar los eventos adversos que pueda presentar un fármaco es lo que nos pueda determinar el que el paciente sea candidato o no para esta terapia. Dentro de esto, les decía que también la quimioterapia es uno de múltiples tratamientos con los que se puede contar. Evidentemente, cada paciente va a ser candidato a una u otra terapia de acuerdo a lo que su médico le indique. Pero en el caso de pacientes que puedan tener esta posibilidad de progresión a metástasis o a un cáncer avanzado, en realidad no es necesario que pensemos forzosamente en que requieran de quimioterapia. Estamos hablando que pacientes que pueden ser candidatos al manejo de antiandrogénicos de reciente generación son pacientes que pueden encontrarse en excelentes condiciones, retrasan la progresión de la enfermedad, les dan más sobrevida a estos pacientes y los mantienen con una calidad de vida como si no estuvieran tomando fármacos. Y esto tampoco exenta el hecho de que habrán pacientes que lleguen a ser candidatos a una quimioterapia, pero tampoco es pensar que la quimioterapia tampoco es lo último o lo peor que le pueda pasar al paciente. Por eso les menciono que tiene un cierto tinte de realidad, porque al final de cuentas, si estos pacientes requieren que se les administre quimioterapia en un paciente indicado en el momento adecuado, tampoco es pensar que es un paciente que le va a ir mal después de haber recibido esta quimioterapia. Algunas de las causas para que los pacientes progresen a un cáncer de próstata avanzado o metastásico tienen que ver directamente con la falta de seguimiento desde que este les fue diagnosticado. Desafortunadamente, en nuestro país, mucha gente no tiene esa cultura de la prevención. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues que los pacientes
Primero, para llegar a un diagnóstico, cuando van es porque ya tienen mucha sintomatología, porque ya son pacientes que se encuentran en condiciones que no deberían de estar si hubieran hecho un diagnóstico oportuno. Y una vez que son diagnosticados, estos mismos pacientes a veces no tienen el seguimiento adecuado, no acuden a las citas que se les indican los médicos, no toman los tratamientos que se les indican. ¿Y esto qué va a llevar? Que un cáncer de próstata localizado y que puede tener una evolución de muy largo tiempo, porque eso es una evolución que se busca con el cáncer de próstata. Si estos pacientes no tienen este seguimiento, no se hacen los estudios adecuados, no toman los medicamentos, esto nos va a conllevar a que el paciente en breve pueda progresar a un estadio avanzado o hasta metastásico. Gracias por ver este video, compártelo con tus amigos y familiares. Si tienes dudas o conoces algún otro mito sobre el cáncer de próstata en edad avanzada, escríbelo en la caja de descripciones, les estaremos respondiendo. No olvides apoyar la labor de la Cruz Roja Mexicana y suscríbete al canal para que veas más contenido como este. Yo soy el doctor Manuel Daniel Rodríguez Valenzuela. Te recuerdo que no olvides acudir a tu médico para revisiones periódicas, ya que él es el único que puede determinar si te encuentras frente a un problema prostático. Y recuerda, nos vemos en un próximo video. Adiós.